recorrer y en cada lugar encontrar una llave que sirve para abrirnos al conocimiento. Este viaje comenzó allá por 2017. La premisa fue clara: indagar en la historia de la arquitectura y de la arqueología de San Luis. Me fui sumergiendo en un nuevo lenguaje, descubriendo lugares icónicos que construyeron el pasado, pero que también escriben el presente. El tiempo fue pasando. Semana a semana, un nuevo desafío se planteaba. Y casi sin darnos cuenta, llegamos hasta acá. Hoy los invito a realizar un recorrido por las réplicas y monumentos históricos. Espacios simbólicos que son parte de nuestro cotidiano, pero que en su ADN está nuestra esencia. El monumento al pueblo puntano fue construido en 1991. Este lugar resalta la contribución solidaria del pueblo puntano a la gesta independentista de San Martín. A 3 décadas de su inauguración, este monumento es uno de los símbolos de la provincia. Hugo, 30 años del monumento, ¿sí? ¿Qué ha pasado en este tiempo de 30 años de haber ideado con el grupo que lo hicieron a hoy el monumento? ¿Cómo lo ves? Yo el monumento lo veo siempre, ya no lo veo tan seguido. Es como un hijo que se ha alejado. Y bueno, y el tiempo que pasó, 30 años, ahora me doy cuenta que son varios años. Y bueno, y el tiempo ha sido tremendamente importante porque yo calculaba que en el año 1951 Víctor Sá publica en esos cuadernos que existían en esa época la necesidad de homenajear al heroico pueblo puntano. Él lo manifiesta en el año 1951. Yo tenía 5 años, es decir, que no sabía que existía Víctor Sá, no sabía que existía. Es decir, que el valor de ese monumento es Víctor Sá. Empieza mucho antes de que se hiciera, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo con 44 años en ese momento, recién me vinculo con mayor fuerza, mayor conocimiento, mayor experiencia en ese tema. Y juntándonos con Walter Lucero y Julio Domínguez, que también ya nos han dejado,
comenzamos a trabajar y lo desarrollamos, lo imaginamos, lo buscamos y en perfecta armonía. ¿Hay diferencia a la hora de empezar como arquitecto a construir un monumento? ¿Es diferente que construir un edificio? Construir un edificio es prácticamente atender mucho lo funcional. En cambio, el monumento es una cosa que tiene mucho de alegoría. Tiene mucho de alegoría y está dedicado y encontrar significados más que funciones. En el caso de ustedes tres, que fueron como tomaron esta idea, ¿cómo fue eso? Decís, ¿cómo empezás a armar la simbología, los símbolos que querés contar a través del monumento, en este caso el monumento del pueblo puntano? Y bueno, para juntar las ideas hay que escuchar al otro. Importante. Nos juntábamos y nos escuchábamos, y cada uno pensaba y desarrollaba. Y por otro lado, el lugar, el territorio. Eso es el paisaje, la geografía. Y por otro lado, todo lo simbólico. Entonces, aprovechando el paisaje y aprovechando lo que pedían en las bases y poniendo algo de nosotros. Nosotros pusimos una puerta de entrada, una plaza de entrada y un anfiteatro que no estaba en las bases. En cierta forma también es un sello tuyo eso, ¿no? Que el lugar sirva y se use y se pueble. Claro, porque los monumentos por lo general son cosas frías, evocativas, alegóricas, pero son como los museos clásicos también, es decir, donde uno va a ver cosas que ya están como muertas. Sí, son historia pasada, es como que claro, son cosas que no tienen vida. Tal cual. Sin querer nosotros le pusimos un poco de alma a tanto cemento. Llego hasta la ciudad de La Punta. Aquí se encuentra la réplica del Cabildo, de aquel edificio emplazado en la ciudad de Buenos Aires, donde se albergó el proceso de independencia nacional, que comenzó en 1810 y finalizó en 1816. A 12 años de su inauguración, hoy es uno de los sitios más visitados en la provincia. ¿Cuál es el punto de partida para hacer esta réplica? Se parte de una génesis, en todo proyecto se parte de una génesis. En este caso fue réplica, o sea que no había mucho más que ponerse a estudiar lo que había sido el Cabildo en su momento. Ya sabemos que tuvo muchísimos cambios a lo largo de la historia. Es más, el Cabildo que hoy nosotros vemos es réplica de 1810. Claro, eso es tener en cuenta. Porque no tuvo torre, después se le agregó una torre muy estilo francés, o sea, tuvo varios cambios. Y después hubo que ir, foto. Medir no se podía, por ejemplo. No te dejaban. Entonces era ponerse una persona al lado, sacar fotos y después escalar todo, llevarlos al CAD y empezar a dibujar. ¿Y por dónde se larga a construir el Cabildo? Digamos, para que sea la réplica como la más exacta. Después de todo el estudio empieza ya, diríamos, a plasmarse lo que es un proyecto ejecutivo. Obviamente que contamos hoy con tecnologías totalmente diferentes y materiales a la época. Entonces, bueno, se empieza con todo primero el estudio de niveles, donde lo vamos a implementar, por lo cual se tuvo que hacer un terraplén.
¿Qué es la diferencia entre ese original que había a esto que hicieron ahora, que es una réplica? Pero digo, ¿qué se usó de diferente? Y ya partiendo de toda la estructura de hormigón armado que posee, ladrillo hueco, no son paredes, si bien en el Cabildo vos tenés paredes macizas de 1 metro, pues recordemos que ahí había calabozos. Claro. Esto ya se trabajó con, si bien respetamos las paredes, el ancho de las paredes de 1,10, de 90 y de 60 centímetros, se utilizaron con ladrillos huecos de 18, dejando cámaras de aire en el medio. Esa es una. Los revoques eran con barro y cal. Nosotros, bueno, se utilizó ya directamente el revoque tradicional con cemento y cal, después el revoque fino. Allá era todo bolseado, viste que antes se trabajaba mucho con la bolsa, pues de ahí viene el bolseado. Acá ya es con el fieltro, perdón. ¿Y hay alguna cosa que no se, digamos, que sea, esto no se puede tocar, esto se tiene que hacer así? Y en realidad la forma fue exactamente igual. Bien. Todo lo que es molduras, se hizo, ya te digo, todo el estudio fotográfico, se pasó a CAD, se desarrollaron todos a escala, el mismo pórtico, recuerdo que hicimos una platea en el piso de hormigón, ahí dibujamos con madera, dibujamos todo el molde del pórtico curvo, eso lo elevamos y fuimos copiando con mampostería la forma. Después, obviamente, que implementamos cierta tecnología por el tema de la velocidad que necesitaba la obra. Por ejemplo, el tema de las molduras. Hay muchas molduras que son de telgopor revestidas en concreto, que esas se les encargaron a fábrica directamente y o sea, pasamos el molde y las hacían y las mandaban. ¿En cuánto tiempo hicieron el Cabildo? Si bien en el 2010 se inauguró, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes empezaron a trabajar? ¿10 meses nomás? Sí, 10 meses. Bien. ¿Mucha gente intervino? Mucha gente, sí. ¿Sí? Sí, más de 200 personas estuvieron trabajando. ¿Se encontraron con algún problema para hacerlo? Digamos, ¿salió alguna dificultad que vos decís, uy, acá cómo la arreglamos? Y quizás uno de los problemas más grandes fue el tema del aire acondicionado, o sea, calefacción y refrigeración, de lo que es la climatización, porque necesitábamos unos rooftop tremendos y esa era la manera de decir, bueno, estos equipos, ¿dónde los ubicamos? Claro, no se tienen que ver. ¿Dónde los colocamos para que no...? Y ese fue un desafío muy lindo porque terminamos colocándolo en el techo, encima no se podían ver, entonces teníamos una cubierta con tejas que tampoco podíamos cubrirla por completo porque si no iba a quedar encerrado el equipo y no podía, entonces hubo que ir jugando entre espacios que se vieran, espacios que no. Y bueno, ese fue, diríamos, lo más complejo que tuvimos. Porque después en sí fue una obra, si bien llevó mucho tiempo, muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo, fue una obra apasionante realmente. Canal 13. Bien nuestro. El primer disparador fue conocer las réplicas y monumentos históricos de la provincia. Fue así que la historia abrió nuevas puertas. Este viaje es una aventura atrapante. Aún me queda mucho más por descubrir. Llego hasta la réplica de la Casa de Tucumán. Este lugar remite inevitablemente a sentir la historia de una manera tan consciente como inquietante. Mientras camino pienso, la idea de libertad me entusiasma y me atrapa. ¿Cómo está distribuida la casa? La casa es un estilo colonial español.
Generalmente todas las construcciones de ese estilo tenían 3 patios, ¿sí? El patio principal o el primer patio, que era el patio donde tenía su vida la familia, ¿sí? E interactuaba la familia. El segundo patio, que era más bien un patio de la servidumbre, y el tercer patio, que estaba destinado al aljibe y también a las huertas, y muchas veces también era el lugar donde se guardaban los carruajes. ¿Y adelante? La casa cuenta con un zaguán, que es la entrada, y de ahí la distribución de las distintas habitaciones. Todas las habitaciones, las construcciones coloniales se hacían, tenían estas aberturas internas para comunicarse internamente, ¿sí? Para no tener que estar saliendo permanentemente a los patios para ingresar a las otras habitaciones. Otra de las características importantes que tenían eran las aberturas tanto de puertas como de ventanas. Muy grandes. Pensemos que en esa época no había electricidad artificial, entonces necesitaban que mucho tiempo perdurase el sol dentro de las habitaciones. Entonces, esas son características importantísimas de la construcción. Bien. Esas características también van cambiando de acuerdo al lugar de la casa, digamos, donde vivía la familia era una forma y donde vivían los esclavos era otra, ¿cambiaba? Sí, cambiaba rotundamente. Por ejemplo, el piso, acá estamos en piso que se llamaba en esa época de terracota, donde los esclavos y las servidumbres vivían, era de tierra. También las aberturas, vamos a encontrar que, por ejemplo, las ventanas y las puertas son mucho más pequeñas, también de otros materiales. Entonces sí, se ve en la distribución de la casa la diferencia de la zona de la familia y de los esclavos y de la servidumbre. Estaba marcado lo social dentro de la casa. Otra de las características importantes, si bien estamos hablando de que esto es una construcción colonial española, también se fueron adaptando a las cosas o a los materiales que se encontraban en los diferentes lugares, ¿sí? Por ejemplo, acá el techo es de caña, en otros lugares a lo mejor la construcción de los techos podía ser de otro material, porque también se fue adaptando, depende del lugar, la construcción colonial que se iba a llevar a cabo. Es diferente la construcción acá en la Argentina a la que encontramos en Lima, si bien son todas construcciones... No, el estilo es el mismo, pero varía el material. Exactamente. Ah, perfecto. ¿Sí? En esta parte sucedió la historia, ¿no? Sí, esta es la sala donde se reúne el Congreso de Tucumán en 1816, que comienza a sesionar un 24 de marzo de 1816. Esta es la sala justamente donde se declara la independencia. Para hacerla más cómoda, porque teniendo en cuenta que eran 33 los congresales que participaron del Congreso, se demuele, se saca en 1816 una de las paredes, porque esto eran 2 habitaciones juntas. Entonces se elimina una pared para hacer esta sala mucho más grande. Esta es la única sala que se encuentra original en la casa de Tucumán, en la casa original. Bien. ¿Sí? Si uno va a visitar a Tucumán se va a encontrar con algo similar. Exactamente. Y esta es la única sala que permanece desde 1760, que es cuando se crea la casa de Tucumán. ¿Y cómo es prepararse para contar un poco de una réplica, digamos, que nosotros a veces como puntanos la vemos tan lejos, allá en el norte, y ahora la tenemos acá? ¿Cómo se preparan? Es venir y realmente, qué sé yo, ver esto y es remontarse en la historia, es por ahí, ¿no es cierto?, saber y decir, wow, ¿no?, cómo construían, cómo vivían, ¿no? Es como que nos remonta a esa época. Y bueno, eso es lo lindo, lo placentero que tiene, porque tenemos niños desde chiquitos de 4 años que vienen a conocer estos lugares y bueno, realmente se van maravillados porque es como que nosotros los remontamos en la historia. Entonces eso es lo maravilloso. Yo creo que uno tiene que amar lo que hace y bueno, estar acá es remontarse en el tiempo, que eso me parece que es lo más fantástico que nos puede realmente pasar. El crecimiento turístico de la provincia es uno de los bastiones que ha permitido el reconocimiento a nivel país. Esto trajo consigo que cada vez más turistas
elijan diferentes opciones a lo largo del territorio sanluiseño. En este contexto, el Hotel La Recoba es uno de los lugares que más eligen quienes nos visitan para hospedarse. Dentro de la hotelería en San Luis, ¿qué lugar ocuparía o ocupa, mejor dicho, ahora La Recoba? Este hotel depende administrativamente del Hotel Potrero Funes, y el staff o parte del staff hoy está presente también en La Recoba, generando un nuevo staff de personal. Aparte con la experiencia acumulada de Potrero y demás, ¿no? Correcto. Es diferente, supongo, encararlo. Esto es de cero. ¿Cómo es encarar un lugar así de cero? Yo no diría tan de cero, porque ya hay algunos hechos, algunos hitos en la ciudad de La Punta. Uno de los lugares más visitados por los turistas en la provincia, que es la réplica del Cabildo de 1810, la réplica de la Casa de Tucumán. Es decir, este hotel viene a mejorar una oferta para tratar de transformar La Punta en un nuevo polo de desarrollo turístico. Y esto, en donde estamos hoy, esto se llama La Recoba Hotel y Spa, que es un hotel de 4 estrellas, de categoría 4 estrellas superior, y que tiene una particularidad principal o un rasgo preponderante, y que está construido este hotel dentro de una réplica de un edificio histórico. Que también tienen que ver, en cierta forma, si bien esto se hizo de cero, que también, no sé si es una corriente o qué, de utilizar los edificios en lugar de demolerlos, que pasa mucho en Buenos Aires, el abasto y demás, que afuera sea la estructura, pero que adentro tenga la utilidad actualizada, digamos, porque La Recoba era otra cosa antes en Buenos Aires, ¿no? Sí, bueno, ha pasado mucho con la historia del Cabildo en Buenos Aires, ¿no? Pero con este edificio, la Recoba, esto es una réplica de La Recoba de Buenos Aires, que era un edificio que hoy estaría más o menos a mitad de la Plaza de Mayo, y que dividía en su momento la Plaza de la Victoria entre el Cabildo y para el otro lado estaba el Fuerte. Y que era un lugar en el que se comercializaban todo lo que llegaba en los barcos del puerto y lo poco que se producía en la época. No era como un mercado de la época. Claro. Entonces, este edificio apela a algo que ya no existe, que fue parte de nuestra historia y que para las personas que nos visitan tiene un rasgo una personalidad, un rasgo muy característico, muy fuerte, y que es que en forma tal vez consciente o inconsciente, esta serie de edificios coloniales apelan a una memoria colectiva y que tiene que ver con algo muy sentido por nuestra cultura, que es nuestra propia lucha por nuestra libertad, por nuestra independencia, por nuestra soberanía, por nuestra autonomía. Y eso la gente de alguna manera lo percibe y se maravilla y se emociona. Bueno, yo creo que el desafío nuestro es ese, es generar una experiencia absolutamente distinta al resto, porque los hoteles, más o menos, las habitaciones de hoteles son parecidas en todos lados. Los servicios son estos. Pero las experiencias no. Entonces lo que nosotros estamos tratando aquí es de regenerar o de generar una experiencia que sea absolutamente distinta a otras experiencias de turismo y que tenga, por supuesto, un impacto en lo laboral y en lo económico para la sociedad que nos rodea, ¿no es cierto?
La historia es lo que quedó escrito en el papiro del universo. Es lo que entre tanto ilumina. Referencia. Son los personajes y las personas otorgando sentido a la vida, conectando con algo más profundo a lo que se lee, inclusive a lo que se vive. Estamos acá, en esta fracción, en este momento, cada uno siendo protagonista testigo de su propia búsqueda incesante, en un camino que incita al encuentro de verdades. Un nuevo viaje llega hasta este punto, quizás a su final, o tal vez a un nuevo punto de partida.